Sigamos con esta clase de hoy, la octava en la serie de la familia. Y quiero entrar directamente en el tema de hoy sin hacer repaso de la semana pasada. El que quiere revisar puede escuchar la grabación. Y quiero entrar en el tema de la vida íntima en el matrimonio. El momento de la concepción influirá en el futuro del niño. Si los padres están teniendo su relación íntima en santidad y pureza, el niño es engendrado en santidad y pureza. Hay una influencia espiritual sobre el niño cuando es fecundado. Si alguno de los padres tienen lascivia sexual, ese espíritu es transmitido al feto en el momento de la concepción. Y en el futuro es muy probable que ese niño tenga problemas para dominar sus deseos sexuales. Por eso está escrito en 1 de Tesalonicenses 4, versículo 3 al 5, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Por supuesto, no tiene que ver solamente con la influencia sobre el hijo, o los hijos, o la hija, sino para no activar, digamos, espíritus malignos sobre sí mismo, sobre el cónyuge, y eso también es una influencia negativa. Ser limpio delante de Hashem. La palabra aquí vaso, dice, guardar su propio vaso, es una referencia al cuerpo. En este caso se refiere probablemente al cuerpo de la esposa. Es importante tratar a la esposa con santidad y honor, sin lascivia sexual, o que usa la palabra concupiscencia, como los gentiles, que no saben dominar sus instintos animales. El instinto sexual es muy fuerte dentro del ser humano, y el Eterno lo ha creado para que la raza humana no sea extinguida. Es algo natural y muy poderoso. Ahora, la gran importancia es dominar ese instinto, que el hombre sepa dominarlo correctamente. Si sabe hacerlo, está utilizándolo, digamos, correctamente. Si se deja dominar por el instinto sexual, peca. Como todos los instintos que tenemos naturales, podemos ser llevados por ellos y pecar. Lo mismo. La palabra aquí que Pablo utiliza en 1 de Tesalonicenses se tradujo como concupiscencia, que quizás se podría utilizar la palabra lascivia, no sé qué palabra suena mejor en vuestro contorno cultural. Pero vamos a usar aquí la palabra concupiscencia, como está en el texto que hemos copiado de la Biblia de las Américas. Esta palabra no tiene que ver con el instinto natural sexual puro, que crea excitación. Es algo que Hashem, este instinto natural es algo que Hashem ha puesto. Es un ingrediente importante en una vida íntima normal dentro de los marcos que están permitidos según la Torah. Es decir, dentro del pacto matrimonial.
la Torá no está en contra del disfrute en la vida, sino nos anima a disfrutar de lo que Hashem ha creado y que tenemos derecho de obtener dentro de las leyes que Él ha establecido, como está escrito en 1 de Timoteo 6:17, la segunda parte dice: Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Quiero recordar que la enseñanza de los rabinos dice que el instinto sexual es parte del Yetzer Hará, del mal instinto. Y hay una anécdota una historia que como si fuera algo inventado. Es una historia inventada, que un grupo de gente importante se pusieron de acuerdo, creo que fue el Sanedrín, y pidieron al Eterno quitar de la humanidad el Yetzer Hará, el mal instinto, la inclinación al mal. Porque el mundo está lleno de problemas. Vamos a pedir a Hashem que nos quite este Yetzer Hará. Y él contestó y se quitó el Yetzer Hará. Nadie mentía, nadie robaba, nadie hablaba mal y era fantástico. Pero después de un tiempo volvieron a pedir a Hashem que pusiera la situación como estaba antes, porque se dieron cuenta que no tuvieron hijos los seres humanos. Con otras palabras, el mal instinto también implicaba el instinto sexual, y Hashem lo quitó y los hombres ya no se reproducían. Personalmente, yo quiero hacer una distinción, y yo no he estudiado demasiado sobre este tema de los escritos rabínicos. Todo lo que he visto es que todos consideran el instinto sexual como parte del Yetzer Hará, pero tiendo a no estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque creo que hay una área, es como decir que tener ganas de comer es algo malo. Es parte de la supervivencia, de los poderes que el Eterno ha puesto dentro de los seres creados, no solamente los hombres, sino animales también, para poder sobrevivir como seres humanos, seres biológicos. Y creo que la parte del Yetzer Hará dentro del instinto sexual es algo que entró en el hombre en el momento del pecado. El Yetzer Hará entró en el hombre cuando pecó. Antes estaba fuera y después entró dentro. Pero pregunto, si Adán y Eva no fueron creados con el instinto sexual, o sea, un instinto sexual puro, limpio, genuino, y ese instinto se pervirtió, digamos, en el momento de comer del fruto prohibido. Esa es mi convicción. Ahora, esto significa que hay una manera de tratar con este instinto según el plan original del Eterno, sin nada de sucio, nada de mal. Por lo tanto, yo no puedo comparar al 100% el instinto sexual con el Yetzer Hará, en el sentido de que el instinto sexual sea malo. Porque si fuera solo malo, tendríamos problemas a la hora de reproducirnos. Tendríamos que pecar para tener hijos, o suprimir todo sentimiento, lo cual creo que no es correcto. Y lo vemos aquí también. El Eterno nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. En Proverbios 5 vemos otro ejemplo que habla de esto, da más luz a lo que estoy intentando de expresar. En Proverbios 5:15, vamos a leer. Dice: bebe agua de tu cisterna. Hay que tener en cuenta que estamos en un contexto que habla de consejos buenos que un padre da a sus hijos. En Proverbios, los primeros capítulos hablan
de estos consejos y empieza hablando de la relación con una mujer, con las mujeres. Y advierte muchísimo contra el adulterio, porque ese camino del adulterio a la mujer infiel es un camino de la muerte. Y aquí da la solución para este joven que tiene hormonas muy fuertes, porque en la juventud las hormonas son más fuertes para el varón, y el sabio padre está dando enseñanza a su joven. ¿Cómo puedes tú evitar que peques en esta área sexual? Entonces, esta es la solución. Bebe agua de tu cisterna y agua fresca de tu pozo. Se derramarán por fuera tus manantiales, tus arroyos de aguas por las calles. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendita tu fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud, amante cierva y graciosa gacela, que sus senos te satisfagan en todo tiempo, su amor te embriague para siempre. Aquí Hashem anima al hombre a gozarse de la mujer de su juventud, satisfacerse sobre sus o de sus senos y siempre embriagarse de su amor. No hay nada impuro o profano en el gozo sexual, y esta embriaguez en una vida sexual normal dentro del marco del pacto matrimonial, no solamente para obtener hijos, no es solamente para obtener hijos, sino para poder obtener los buenos dones de esta vida que Hashem da a sus criaturas amadas. Como hemos visto antes, Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Es decir, el disfrute sexual dentro de los marcos permitidos es algo bueno y viene de Hashem, y aquí se anima al joven a disfrutar de su propia esposa, y por supuesto con el pensamiento también que vimos antes de no pecar con otras. Pero no es solamente para no pecar con otras que el Eterno está animando a este joven a disfrutar de su propia esposa, sino es parte de la creación que el Eterno ha hecho, y que demos gracias a Él, que disfrutemos de las cosas que Él nos ha dado, como de la buena comida, de una vista hermosa, de una compañía buena y muchas alegrías que el Eterno nos está dando. En Cantar de los Cantares, capítulo 4, versículo 16, hasta el capítulo 5, versículo 1, son 2 versículos. Está escrito: despierta, viento del norte. Aquí hay 2 personas que hablan. La primera persona es la esposa y la segunda es el esposo. Despierta, viento del norte, dice la esposa, y ven, viento del sur. Haced que mi huerto exhale fragancia, que se esparzan sus aromas. Entre mi amado en su huerto y coma sus mejores frutas. Y aquí sigue el esposo hablando. He entrado en mi huerto, hermana mía, esposa mía. He recogido mi mirra y mi bálsamo. He comido mi panal y mi miel. He bebido mi vino y mi leche. Y aquí hablan todos, como si fuera un coro, digamos, de los que acompañan a estos novios en su matrimonio. Comed, amigos, bebed y embriagaos, oh amados. También podríamos entender que este mensaje final venga del cielo. Este texto expresa una oración de la esposa para que el viento del norte y del sur soplen en su huerto.
Es un idioma simbólico que habla de la excitación sexual. Con otras palabras, la mujer está pidiendo ayuda no solo para excitarse a sí misma, sino para satisfacer a su esposo y así cumplir el mandamiento de amar a su prójimo como a sí mismo. El texto sigue expresando la satisfacción del esposo que recibe los dones que el Eterno le está dando a través de aquel huerto, que es la figura del cuerpo de la esposa, que es suyo. Mirad bien el texto que dice, he entrado en mi huerto. Entrado en mi huerto. Simbólicamente está hablando de la relación íntima. El esposo considera el cuerpo de la esposa como su huerto. Lo mismo que vimos en el texto, en el versículo anterior. Ella dice, haced que mi huerto exhale fragancia. Es el cuerpo de ella. Y él dice, he entrado en mi huerto, hablando del cuerpo de ella, hermana mía, esposa mía. Esto es interesante, ver que la idea es que el cuerpo de la esposa pertenezca al esposo. No es de ella, es de él. Es algo que uno entrega en el matrimonio. Se entrega el uno al otro. Y Pablo también lo saca en su enseñanza, que el cuerpo del esposo pertenece a la esposa y el cuerpo de la esposa pertenece al esposo. El esposo es señor sobre el cuerpo de ella y ella es señora sobre el cuerpo de él. Y las implicaciones de esto no es solamente en la vida sexual, sino también en la vida de sanidad. Si la mujer tiene autoridad sobre el cuerpo del esposo, ella puede mandar que el cuerpo del esposo sea sanado de las enfermedades que le estén haciendo daño. Y lo mismo con el esposo. Si el esposo tiene autoridad sobre el cuerpo de la esposa, él puede, con esa autoridad, reclamar sanidad para ese cuerpo, el cuerpo de la esposa. Eso lo hemos visto en acción muchas veces en nuestra vida íntima, en vida familiar, en nuestra vida matrimonial. Y hemos visto cómo el Eterno nos ha honrado al tomar este texto también para aplicar una sanidad divina para el cuerpo del cónyuge. Donde dos se ponen de acuerdo hay mucha fuerza. El esposo recibe y está muy contento, alegrándose por lo que recibe del huerto, de su huerto, pero dice mi huerto, hermana mía, esposa mía, he recogido mi mirra con mi bálsamo, he comido, es decir, me he satisfecho con lo que he recibido. Y viene luego un texto, unas palabras fantásticas que podríamos decir que, yo no sé, los ángeles o el Eterno mismo está hablando. Esas voces son de del coro, digamos, pero es un mensaje del cielo para estos dos. Comed, amigos, bebed y embriagaos, oh amados. ¿Será que el Eterno mismo esté diciendo eso cuando hay una relación íntima entre esposo y esposa? ¿Será que el Eterno pueda estar animando a que el esposo y la esposa disfruten de esa relación íntima? Estoy segurísimo que sí. El Eterno es testigo en las relaciones íntimas. Él llama a estos dos amigos. ¿Serán amigos suyos? Él los anima a comer, a beber y a embriagarse del amor en ese nivel físico. Estos son algunos ejemplos que nos muestran cuán positivo Hashem ve una vida sexual sana dentro del matrimonio.
Cuando estamos hablando de concupiscencia o lascivia, eso tiene que ver con una perversión del amor. Con otras palabras, no tiene que ver con amor, en absoluto, sino con deseos egoístas. El amor es lo contrario de concupiscencia, de lascivia, lo contrario. El amor es algo que da y que recibe de una forma sin egoísmo. Voy a repetir esa parte. El amor es algo que da y que recibe. Es también recíproco, pero recibe sin deseos egoístas. Así es el amor. La concupiscencia o lascivia es un deseo egoísta que solo intenta y busca la satisfacción de sus exigencias personales, independientemente de lo que el otro piense o sienta. La concupiscencia y el deseo no es lo mismo. La concupiscencia y la fuerza sexual o el instinto sexual no es lo mismo. La concupiscencia es un instinto sexual pervertido y ensuciado. Es un afán enfermizo que coge para sí mismo para llenar un vacío interior que no tiene fondo y nunca podrá ser satisfecho. El amor está satisfecho si recibe poco o mucho, pero la concupiscencia nunca será satisfecha. Se puede comparar con Judas, versículo 16, en este contexto. Como sabéis, Judas está hablando de los falsos profetas. Y una de las cosas que identifican a los falsos profetas es que ellos andan tras sus distintos. Y dice, estos son murmuradores, quejumbrándoos, aquí está mal escrito. A ver qué dice Reina Valera. Estos son murmuradores quejumbrosos. A ver si lo leí bien, quizás. Sí, lo leí mal. Quejumbrosos, que andan tras sus propias pasiones. Andan tras sus propias pasiones. Esto es parecido a la concupiscencia. Andan según sus propios deseos, dice Reina Valera 95. Andan tras sus propias... Es decir, la pasión va adelante. La pasión dirige sus pasos. El deseo, que es tan fuerte que no pueden dominarlo, es lo que define sus acciones. Esa es la concupiscencia. Y nunca serán satisfechos. Esta es señal de una persona que está dañada emocionalmente, que no sabe dominar sus instintos y no ha sido entrenada a sujetar sus pasiones a la voluntad del Eterno y dentro de los marcos permitidos. Y incluso Pablo está hablando aquí, como vimos en 1 Tesalonicenses, que nosotros, los creyentes, tenemos que tener una vida íntima diferente con nuestras esposas, diferente a los gentiles que no conocen a Dios. ¿Cómo es eso? Los gentiles tienen sus propias esposas con deseos que son dañinos, que son impuros, que se llaman concupiscencia. No saben dominar su instinto. Pero los que conocen a Dios saben dominar sus instintos. Incluso tienes que dominar tu instinto dentro del matrimonio. ¿Cómo?
Bueno, considerar al otro, no buscar tus propias satisfacciones, amar a tu prójimo como a ti mismo, buscar una reciprocidad, es una palabra difícil, en tu relación con tu esposo o esposa. Y no dejar las riendas sueltas al instinto animal, sino tenerlo en un nivel de santidad. Es importante cómo te estás comportando y qué estás diciendo, etcétera. Hay una línea fina entre lo que es santo y lo que no es santo en esta área de la vida íntima entre esposo y esposa. Y que el Eterno nos ayude a entender esa línea y ser liberados de todo lo que es concupiscencia. Y ahí el Espíritu del Eterno a veces necesita revelar dentro de nosotros si hay, como dice, camino de iniquidad dentro de mí. Si hay áreas de mi vida sexual, en mi deseo sexual, que son impuras para Él. Porque todo debe ser santidad de nuestras vidas. En Colosenses 3:5 podemos leer: Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Muertos, considerad, es decir, aquí el Espíritu influye sobre nuestros pensamientos de manera que nosotros podamos dominar nuestras pasiones naturales en el cuerpo y sujetarlas a que funcione según la voluntad de Dios. Es importante. Y esta área es tan importante que, por ejemplo, en el ejemplo de Yosef, que es el ejemplo número 1 de santidad, que cuando la mujer de Potifar le invitó a tener relaciones sexuales con él, él supo, como joven, como soltero, dominar sus instintos sexuales, no dejar lugar al pecado, porque tenía la vista puesta en Hashem. Él entendía su importante rol, su importante papel en el plan del Eterno y no quería pecar contra Dios, dice. Y no tampoco quería pecar contra el esposo de ella. Pero en primer lugar, él tenía a Dios delante de sí en los momentos de prueba, y en los momentos de tentación. Y Yosef fue elevado como el segundo después del rey, y estoy seguro que gran parte de la preparación para poder estar en una posición tan alta y no dejar lugar a la corrupción y a las pasiones que están en todos nosotros, en una posición donde él pudiese aprovecharse de su posición y tomar beneficio personal, beneficio propio de esa situación. Él había aprendido a someter sus pasiones al Eterno en la vida personal y en la vida sexual, y Hashem le honró dándole un cargo y él pudo llevar a cabo su misión en ese cargo sin pecar. Con otras, quiero decirte, si eres joven, aprende a dominar tus pasiones sexuales. Si no aprendes esta lección, Hashem no te va a dar una posición alta en su reino. Eso es vital para que entendamos los mecanismos que nos llevan a las alturas espirituales. Tenemos que aprender a dominar nuestras pasiones. En Tito capítulo 3, versículo 3, está escrito: porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos.
¿Los deleites y los placeres diversos son malos? Algunos, pero no todos. Pero aquí dice que éramos esclavos. Esclavos de deleites y placeres diversos. Esa es la diferencia entre un ser santo y un ser profano. Uno que sabe dominar y no andar tras sus deleites y sus placeres, y uno que se deja dominar por ellos y anda tras ellos. Ahí está la diferencia. ¿Quién domina tu vida? ¿Tus impulsos o los principios divinos que vienen de la Torá? Quiero ir más allá en esto. Las culturas que tienen influencia sobre el mundo, las culturas que son prósperas, son las culturas donde los habitantes, los ciudadanos, sepan dominar sus instintos. Tienen metas a largo plazo. No dan rienda suelta a sus instintos animales. Son culturas que se dirigen por principios y no por impulsos. Hay culturas de principios y hay culturas de impulsos. Las culturas donde los habitantes son dirigidos por sus impulsos, por la oportunidad de nuevo trabajo, para satisfacer sus propios deseos egoístas, son culturas que están yendo para abajo y pierden la influencia y al final serán destruidas. Todas las culturas que han mantenido una influencia en el mundo son culturas con principios. Los principios rigen esas culturas. No estoy diciendo con esto que todos esos principios sean buenos, pero la forma de pensar de esas personas es que todas las acciones tienen que estar sujetas a ideales superiores a las acciones. No debemos ser dirigidos por nuestros instintos, sino por los principios e ideales que nos mueven a hacer las cosas. Ahora, por eso es tan importante tener ideales correctos. Primero, pon un ideal delante de ti. Segundo, sigue tu ideal. Y cuantas más personas sigan los ideales, más influencia esas personas van a tener en el mundo. Yo no estoy de acuerdo con el comunismo, pero es un ideal fuerte. Es un ideal, es una idea. Y la gente, cuando el comunismo se estableció, estaba dispuesta a morir por ese ideal. Eso quiere decir que el comunismo tuvo influencia en el mundo porque había gente dispuesta a suplantar sus deseos personales por ideales superiores que para ellos eran más importantes que lo personal. Estaban dispuestos a morir por el ideal. Y tuvo éxito el comunismo durante un tiempo. Ahora, los ideales, las ideas son las que rigen un ser que puede tener y una cultura que puede tener influencia en este mundo. Ahora, por lo tanto, es importante tener los ideales correctos. Pon los ideales de la Torá en tu mente y deja que la Torá sea la reina, el rey sobre tus pensamientos y sobre tus acciones. Somete las pasiones de tu cuerpo a los ideales que vienen del Eterno. Y así tú y todos los que tengan el mismo sentir tendremos influencia poderosa sobre el mundo. Las culturas que se dirigen por sus instintos son culturas que pierden fuerza y al final serán destruidas. Cuando hablamos de que los niños pueden ser dañados cuando son creados, o sí, podemos decirlo así, fecundados, creados, en un ambiente de concupiscencia o lascivia, estamos entonces hablando de la concupiscencia que tiene su origen
en el Yetzer Hara, en la mala inclinación, el mal dentro de nosotros. Para una persona no espiritual puede ser difícil hacer una diferencia entre una borrachera pura delante de Hashem y concupiscencia impura en una relación íntima. Pero si uno está consciente de que el Eterno está presente y está mirando cuando tenemos una relación íntima con nuestro cónyuge, y si podemos también dar gracias por lo bueno que uno haya podido recibir en esta relación íntima, entonces tú puedes estar seguro que la concupiscencia no tiene dominio sobre ti. Si tú quieres esconderte de Hashem, desconectarte del Eterno, para entregarte a tus deseos sexuales impuros, entonces tú puedes estar seguro que estás dirigido por la concupiscencia a la hora de tener relación con tu cónyuge. Hay una buena cosa que es orar al Eterno, los dos juntos, antes de tener una relación íntima, y dar gracias después por todo lo bueno que uno haya recibido de Él. Entonces estamos cumpliendo lo que dice Colosenses 3:17, que dice: todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Yeshua, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Yeshua. Es decir, si tienes relación íntima con tu cónyuge, si no puedes hacerlo en el nombre de Yeshua y dar gracias a Dios, no lo estás haciendo correctamente. Si Hashem no puede estar dentro de tu vida íntima, es una señal que es impura. Si uno tiene una relación íntima en pureza y santidad, el Espíritu de Hashem está presente y dice: amigos, comed, bebed, embriagaos. Amados. Ahora vamos a leer un texto en 1 Corintios 7, y con eso terminamos hoy. Pablo escribe aquí: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno es para el hombre no tocar mujer. No obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Que el marido cumpla su deber para con su mujer, e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os privéis el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo, para dedicaros a la oración. Volved después a juntaros, a fin de que Satanás no os tiente por causa de vuestra falta de dominio propio. Mas esto digo por vía de concesión y no como una orden. Sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don,
uno de una manera y otro de otra. A los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos si se quedan como yo. Pero si carecen de dominio propio, cásense, que mejor es casarse que quemarse. Vamos a parar ahí. Este texto hay que verlo desde muchos puntos de vista. Vamos a empezar y desmenuzarlo un poquito. Dice primero en el primer versículo, bueno es para el hombre no tocar mujer. Y yo creo que también aquí no se trata solamente de tocar en el sentido matrimonial, sino es bueno para los hombres no tocar a otras mujeres. Y según la halajá judía, no está permitido a los varones tocar a las mujeres que no sean la hija o la esposa o la madre. Entonces los judíos observantes no tocan mujeres que no sean su propia mujer. Yo no toco mujeres. Y si vosotras queréis saludarme, os pido que no me deis la mano, porque es un poco avergonzoso que una mujer extienda su mano hacia mí o incluso quiere besarme. Yo digo, yo lo siento mucho, no toco mujeres. Así es la halajá judía, la práctica judía. Varones y mujeres no se tocan. Ahora, creo que Pablo está hablando de esto aquí. En primer lugar, es bueno esto, que los hombres y las mujeres no se toquen. Pero, por supuesto, no se refiere a los esposos. Segundo, está hablando también de tomar mujer, de casarse. Y dice, no obstante, por razón de las inmoralidades, la fornicación, que cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Con otras palabras, es bueno no casarse, dice Pablo, pero como uno vive en un ambiente donde hay tentaciones, porque hay dentro de uno mismo un instinto sexual fuerte, para no caer en pecado. Con otras palabras, no está permitido tener relaciones sexuales con alguien que no sea tu esposo o esposa. Para no caer en ese pecado, es mejor que cada uno se case y tenga su propio marido y su propia esposa. Es lo que dice Pablo aquí. Tercero, que el marido cumpla su deber para con su mujer e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. Aquí se habla de la relación íntima como un deber. También la Torá habla de un hombre que tiene el deber de suplir la vida íntima con su esposa. Es uno de los textos de la Torá. El marido tiene un deber de suplir la necesidad sexual de su esposa. Y la esposa tiene un deber de suplir la necesidad sexual de su esposo. Tiene que cumplir esto. Y según la ley judía, si una esposa o un esposo no cumple con este deber, hay motivo suficiente para divorciarse. Versículo 4. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Con otras palabras, podemos poner una situación límite, digamos. Vamos a hacer un ejemplo. La mujer tiene el derecho de decidir, yo quiero tener relación contigo en tal momento. Ella tiene la autoridad para decidir sobre el cuerpo de su esposo, que tiene que estar con ella. Lo mismo el esposo puede hacer con su esposa. Ahora, como lo que nos dirige no son los deseos personales, sino el amor al prójimo y amar a tu prójimo como a ti mismo, ahí entran otros muchos pensamientos y
razones por las que no se puede llegar a ese extremo. Pero teóricamente esto es posible. La mujer tiene el derecho de hacerlo, tiene la autoridad para hacerlo, y el hombre tiene autoridad para hacerlo. Pero ahí tenemos que considerar cómo está la situación del otro, cómo está la situación de todo lo que sucede alrededor, etcétera, etcétera, que ya hemos hablado de estas cosas. Pero esto es importante entender que la idea que existe en el mundo secular, que la mujer es dueña de su cuerpo, no es correcto. Y ahí esa idea lo usan para el aborto, ¿no? Como la mujer tiene autoridad sobre su propio cuerpo, ella puede expulsar mediante los médicos el feto o el niño que tiene dentro. Eso es una mentira. La mujer no tiene autoridad sobre su cuerpo, es el esposo de esta mujer que tiene autoridad sobre el cuerpo. Ahora, tú puedes decir, entonces el esposo que decida que esa mujer aborte. Tampoco está permitido cometer este tipo de crimen que es un asesinato. Ahora, la idea es importante, que entendamos que cuando uno se casa, se hace uno. Los dos ya no son dos, son uno. Y eso hay que poner en práctica. No os prevéis el uno del otro. Es decir, yo no puedo negar a mi esposo tener relaciones conmigo. Y la esposa no puede negar, el esposo no puede negar a la esposa tener relaciones con él. Si la esposa quiere, el esposo no puede decir no, no quiero. Ahora, en ciertos momentos, en ciertas situaciones, por supuesto hay que tener esto en cuenta, que no llevar esto a un extremo. Pablo está hablando de lo que es jurídicamente correcto, lo que según las normas, está hablando de normas aquí. No os prevéis el uno del otro, excepto de común acuerdo, es decir, un tiempo, vamos a tener, este mes no vamos a tener relaciones, por ejemplo. Este mes vamos a dedicarnos a la oración y no ocuparnos de los cuerpos el uno del otro. ¿Estamos de acuerdo? Los dos tienen que estar de acuerdo, entonces se lleva a cabo este acuerdo. O más tiempo, yo no sé cuánto tiempo se puede llegar a un acuerdo de este tipo. O más corto, por supuesto, unos días, una semana, lo que veas, lo que los dos vean convenientes para poder dedicarse a la oración más entregadamente. Volved después a juntaros, a fin de que Satanás no os tiente por causa de vuestra falta de dominio propio. Es para evitar pecado de ojos y pecado de actos con otros que no sean tu esposo y esposa. O incluso pecado de intentar de satisfacerse a sí mismo sexualmente, que también es un tipo de pecado. Mas esto digo por vía de concesión, no como una orden. Es decir, no es una orden. Prohibido hacer eso, sino, o tenéis que hacer esto, sino es algo que digo, es bueno que penséis en esto, una concesión. Tenéis permiso de hacer estas cosas. Sin embargo, aquí vuelve Pablo al tema del versículo 1 que empezó. Bueno, es para el hombre no tocar mujer en el sentido de no casarse. Sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. Es decir, vivir como solteros. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don. Uno de una manera, es decir, para casarse, y otro de otra manera para no casarse. A los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos si se quedan como yo. Es bueno quedarse como solteros sin casarse y vivir como Pablo, entregado totalmente a la obra de la extensión del mensaje. Pero si carecen de dominio propio, cásense, que mejor es casarse que quemarse. Esto es importante. El fuego del deseo sexual puede quemar a una persona y causar mucho daño.
Por eso es importante casarse. Ahora, este texto de Pablo ha causado muchos problemas. De esto ha surgido el celibato católico. De este texto han surgido otras muchas ideas de hombres y mujeres santos que vivían en la historia, que no querían casarse y tener hijos. Y creo que ha sido un error grande de muchos de no casarse, porque si uno es una vida, si es una vida entregada al Eterno, con servicio al Eterno, ¿por qué no casarse y servir al Eterno juntos? Y tener hijos que puedan servir al Eterno. Ahora, Pablo escribe también en una situación histórica de una persecución que va a venir contra los creyentes en esa época. O sea, como profeta, él prevé lo que va a venir. Eso lo vemos más adelante en sus enseñanzas. Entonces, no podemos tomar las palabras de Pablo como palabra de Dios superior a la palabra de Dios a través de Moisés. Cuando Moshe escribe que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne, y dice: multiplicaos y fructificaos y llenad la tierra. Es un mandamiento de Dios. El primer mandamiento que aparece en la Torah tiene que ver con casarse. Es un mandamiento casarse. ¿Cómo Pablo ahora puede venir y anular ese mandamiento? Es decir, no, prohibido casarse. Pero ten en cuenta que Pablo no dice prohibido casarse. Y advierte en una de sus cartas que es una falsa doctrina de demonios, prohibir casarse. Pablo no prohíbe el casamiento, ni siquiera como requisito para servir al Eterno 100%. Al revés, dice: cada uno tiene su don, algunos lo tienen de una forma y otros de otra. Es decir, hay que dar lugar a las dos cosas. Ahora, no podemos usar esta palabra de Pablo y levantarlo como un ideal, porque pienso que no es un ideal para nuestro tiempo, ni para nuestra gente, sino debemos inspirar a la gente que se casen, que tengan hijos y que se multipliquen como creyentes, porque el mundo está falto de creyentes como nosotros, ¿verdad? Bueno. Creo que he dicho lo que he querido decir con esta lección. Si hay alguna pregunta, podemos dejar lugar para eso ahora. Muy bien. En el judaísmo se maneja la nidá, el tiempo en el que el esposo se aparta, ¿no?, de la esposa. Uh-huh. Para el creyente de origen no judío, ¿es igual? ¿Tiene que haber un tiempo de separación? Muy buena pregunta. Hablé con un rabino sobre este tema que enseña la halajá en cuanto a lo permitido y prohibido en las relaciones entre hombre y mujer de las naciones, entre las naciones, los hijos de Noé. Y él dijo que no hay ninguna prohibición a los hijos de Noé a tener relaciones durante el tiempo de la menstruación de la mujer, según la halajá. Yo me opuse porque digo, pero no es nada natural tener relaciones en ese momento. Y también desde el punto de vista de la sanidad y de los médicos, la mujer tiene una herida abierta dentro de su cuerpo. Y si hay una penetración, eso hace muchísimo daño. Y eso es una de las razones por las que hay cánceres y otras razones. Prácticamente las mujeres ortodoxas no tienen cánceres en su matriz por las leyes que rigen la vida matrimonial judía. Entonces, según la naturaleza misma nos enseña a que no se debe tener relaciones cuando hay una fuente de sangre. Y él dice, es correcto, pero no hay ninguna halajá que regule esto. Bien, entonces me quedé contento con la respuesta. Según la halajá,
no hay ninguna prohibición. Pero, según la naturaleza, sí hay. Tú tienes que usar tu mente, tienes que usar tu conocimiento, tienes que usar la experiencia que tenemos de miles de años en esta área y tratar a tu esposa correctamente. Ahora, esto es lo básico para todos los seres humanos de la tierra. Segundo, la persona que ha recibido el Espíritu de Hashem, que ha sido injertada en Israel, que quiere vivir una vida de santidad superior y acercarse más al Eterno más y más y más, yo personalmente no puedo dictar halajá, pero puedo compartir mi opinión, y mi opinión personal, que creo que, como digo como Pablo, también es del espíritu del Mesías, es que el esposo y la esposa no tengan relaciones sexuales durante el tiempo de la menstruación. Y que tengan una semana, como lo manda la Torah para los judíos, una semana desde el primer día de la menstruación hasta juntarse de nuevo. Eso es un consejo que doy, y creo que es bueno. El que quiere alargar el tiempo, más tiempo, también lo puede hacer. Los judíos tienen aquí la halajá ha hecho una fusión de dos mandamientos, pero no quiero entrar en esto demasiado. Las parejas judías se separan 7 días después de 7 días blancas, es decir, después del flujo de sangre de la mujer, que puede ser de 4 a 7, 8 días, después del flujo de sangre de la mujer se cuentan otros 7 días, que son los 7 días blancos, y después la mujer va a la mikvé y se prepara para unirse otra vez con su esposo. Esa es la halajá y la práctica judía hoy en día. Eso es una fusión de dos mandamientos de la Torah. Ahora, la Torah misma habla de un tiempo de nidá de 7 días. Desde el inicio de la menstruación se cuentan 7 días de impureza. No es la palabra impureza, es la palabra nidá, que significa casi separación, que la mujer es un tiempo de recuperación de la mujer. Y en ese tiempo la Torah prohíbe tajantemente que un judío tenga relación con su esposa, y eso causa incluso el castigo de karet. Karet significa que hay un cortamiento espiritual para ese judío. Pierde su contacto espiritual en los mundos celestiales, que es algo gravísimo. Por eso los rabinos establecieron 7 días libres, 7 días blancos, para proteger al pueblo de este castigo celestial, de ser cortados espiritualmente de la raíz espiritual. Ahora, ¿cuál es el nivel que deben estar viviendo los no judíos santos, el pueblo de Dios, los hijos de Dios? Personalmente estoy convencido de que 7 días es una buena norma desde el primer día de la menstruación. Si hay un tiempo más largo de flujo de sangre de la mujer, también se debe considerar eso y esperar que no haya sangre, que no haya ninguna relación durante el flujo de la sangre de la mujer. Ese es mi consejo. Y también aconsejo, que también creo que es bueno, como dice Pablo, es bueno en ese tiempo no tocarse físicamente. Es decir, la mujer y el hombre no deben tocar la carne el uno del otro, el esposo y la esposa. ¿Por qué lo digo? Porque el efecto de estar separados crea dentro de ellos un efecto positivo, sentimientos positivos, y si el tiempo es 2 semanas, digamos, el momento de unirse otra vez, o sea, estar 2 semanas sin tocarse físicamente. Los judíos ortodoxos guardan esto, son entre, vamos a decir, 4 más 7 son 11, bueno, pongamos 5, 12 al 14, 11 al 14, 15 días. Es la práctica normal de una pareja judía cuando no se tocan.
no hay caricias, no hay nada, no tocarse. Y eso crea algo muy positivo, porque a la hora de juntarse de nuevo después es como la noche de bodas. Porque la separación crea una tensión que es buena, una tensión de esperanza, de cuándo nos vamos a ver otra vez. Y si tú tienes tacto, estáis acariciándoos y besándoos durante estos días, la fuerza de la unión después del tiempo de nidá pierde su fuerza. Por eso es un consejo que doy. Durante esa semana no tocarse, no besarse, y por supuesto, si uno no domina mucho lo que hace durante la noche, se puede incluso separar las camas para evitar el tacto entre esposo y esposa. Las camas judías de muchas familias ortodoxas, la mayoría tienen camas de matrimonio que se separan. En el tiempo de nidá, la esposa y el esposo tienen una distancia entre las camas para no tocarse durante la noche. Y también se puede considerar eso. No, por supuesto, no es necesario las camas, pero es un consejo que se puede ver si es válido para nosotros. Y hay que buscar el nivel, cada pareja tiene que buscar su nivel. ¿Qué nivel queremos estar? Bien. ¿Alguna pregunta más? Ok, sí. Solo una más. Bien. La mujer judía, entonces, sí. La mujer judía al final del nidá hace este ritual del mikveh. Uh-huh. En el caso de nuestra esposa, que claro, no es judía, pero ella tendría que hacer algo similar, algún ritual, No. o simple y sencillamente decimos se terminó este tiempo y Sí. y se da por terminado. Sí. Sí. La mikveh, por supuesto, la higiene no es lo mismo que la mikveh. La mikveh tiene un efecto religioso, digámoslo ritual, no religioso. Y en primer lugar tiene que ver con el templo, pero también tiene que ver con la santidad de la familia. Entonces, se puede, pero yo diría, no es necesario. En primer lugar, no es necesario. Ese mandamiento no es para no judíos. Y si lo empleáramos para los no judíos sería muy complicado. Entonces tendríamos que construir mikvahs, o obligar a las mujeres después del tiempo de nidá a salir a un río o a alguna fuente de agua y sumergirse allí antes de tener relaciones después de cada menstruación. Prohibido tener relaciones sin bañarse en mikveh. Prohibido para una pareja judía. Esa ley no la podemos emplear para no judíos. En segundo lugar, la higiene es otra área. O sea, lavarse, ducharse, tener una higiene alta, eso es natural y muy importante. La mikveh hace otro tipo de efecto en el mundo espiritual que la ducha normal, digamos. Por supuesto, no podemos prohibir a una mujer no judía a pasar por una mikveh si quiere. Por supuesto que no. Es una voluntad propia. Y si lo hace con el deseo de entregarse otra vez a Hashem y a su esposo de una forma especial, lo puede hacer. Y estoy seguro, si lo hace con una intención correcta, va a ser beneficioso para ella y para su esposo. Gracias, hermano. Bien. ¿Me están escuchando? Sí. Sí. Una pregunta acá. Hace un tiempo, en un retiro de parejas, se presentó una discusión acerca de otro tipo de relaciones sexuales.
¿Ustedes qué habla o qué sugieren desde el contexto judío que se habla de este otro tipo de prácticas sexuales entre hombre y mujer? ¿Sexo oral, por ejemplo, estás refiriendo a eso? Sexo oral y sexo anal. Ya. No he estudiado la halajá para judíos en cuanto a esto. Solamente puedo contestar según la lógica mía y un sentir personal, lo cual no tiene mucho peso, pero quizás para algunos puede ser bueno. Yo creo que el Eterno ha creado lo natural para el beneficio de todos. Y algo que vaya en contra de la naturaleza, digamos, hay que rechazarlo, porque puede dañar la naturaleza. En cuanto a relaciones anales, es algo anatural y higiénicamente dañino. Y personalmente estoy convencido de que ese tipo de sexo es totalmente rechazable. Sexo oral, no tengo una convicción tan fuerte. Tengo la impresión de que no sea tan natural. Pienso que también hay que pensar en la higiene ahí. Y no estoy seguro que sea higiénicamente bien. Alguien quizás me puede dar más información sobre este tema. Estefan, la pregunta la hago por la siguiente razón. En el tema de orientación sexual, si uno mira el aparato de excreción, lo que son los esfínteres anales, uno se va a dar cuenta que hay unas estrías que van hacia abajo, que al ser, digamos, penetrado, llamémoslo de esa manera, va a romper todo este tipo de órganos y va a generar un daño muy grande. Correcto, correcto. Digo esto porque es que es muy frecuente y muy común escuchar en parejas, inclusive en la juventud, que se practica este tipo de sexualidad. Entonces es bueno dar una orientación al respecto y fijar una posición desde la perspectiva hebrea. Sí. No, tengo que confesar que no he tenido tiempo para estudiar este tema más a fondo y siento no poder darte una explicación más profunda a esto. Pero, como tú dices, hay daño físico. Si hay un daño físico por una relación sexual, hay que rechazarla, porque es no natural. Y bien, creo que ahí es suficiente. Shalom, Jared. Shalom. Una pregunta. Cuando habla también, inclusive, en cuanto a la pareja, de que la persona no tiene dominio sobre sí misma, también se puede dar a entender de que si es el cuidado de la pareja, si no se puede ni siquiera abortar o tener, digamos, una intimidad con sí misma o consigo misma en cuanto a masturbación y todo ello, es también probable que se pueda incluir que la persona no pueda tomar decisiones en alterar su cuerpo con cirugías y, por ejemplo, cirugías de mamas, de glúteos y todo ese sistema, porque estaría justamente en contra. Si la pareja no está de acuerdo con ello, estaría tomando dominio sobre sí mismo y no en el respeto y la integridad de lo que el Eterno establece. Sí, ahí entras en dos cosas. Primero, lo natural, con tres incluso. Lo natural. Segundo, los motivos por los cuales una persona haga estas operaciones. Y tercero,
sin consultar con el cónyuge, si no está de acuerdo. Es un tema bien profundo y tampoco he entrado en la halajá en cuanto a eso. ¿Está permitido hacer operaciones estéticas para aumentar el tamaño de sus órganos, por ejemplo? No lo sé. Lo siento mucho, pero no lo sé. Personalmente uno puede dar una opinión. Para mí lo más importante es el motivo detrás de las cosas. No es tan importante lo que hagas, sino por qué lo estás haciendo. En todo. ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? El motivo, la kavaná, la intención que hay detrás de lo que tú estás haciendo es lo más importante. Entonces, en primer lugar tienes que preguntarte, ¿por qué una persona quiere hacer este tipo de operación? ¿Para impresionar? ¿Para satisfacer a su cónyuge, a su esposo y esposa? ¿Para satisfacer sus propios deseos de tener un aspecto diferente al que Hashem le dio? Si no es algo enfermizo o si no es un daño desde el principio en tu cuerpo, digamos, la pregunta es, ¿por qué quieres hacer una intervención quirúrgica? ¿No podrías tú aceptar tu cuerpo como es y dar gracias a lo que tienes? Hay un texto en el Salmo 139 que quizás podría ayudarnos en cuanto a la aceptación del cuerpo de uno mismo. Hay unas palabras ahí muy, muy hermosas. Vamos a ir al Salmo 139. Porque tú, versículo 13 dice, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos y cuán inmensa es la suma de ellos, etc. Aquí David está hablando de su cuerpo, de la formación de su cuerpo. Tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Y el versículo 14 es muy bueno meditar sobre ello. Si uno no está conforme al cuerpo que Hashem le dio, debe pensar mucho en el Salmo 139, 14. Dice, te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras, incluyendo mi cuerpo, que mi cuerpo es obra de Hashem, y mi alma lo sabe muy bien. ¿Tu alma sabe muy bien que tu cuerpo es una maravilla? Piensa en esto. Piensa en esto. No te sometas a las corrientes de este mundo que dicen que el cuerpo tiene que ser de una forma u otra, porque esas corrientes desaparecen, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Maravillosamente has sido hecho. Si no hay un daño físico en tu cuerpo, ¿para qué quieres cambiarlo? Alaba a Hashem por lo que ha hecho en ti, por cómo te ha hecho. Y piensa en eso, mi alma lo sabe muy bien. Maravillosas son tus obras. Maravilloso es mi cuerpo. Mi aspecto físico es maravilloso, excepto cuando esté dañado, por supuesto. Y quiero añadir una cosa aquí. Uno que come demasiado o come mal, demasiado azúcar, se hace obeso, no es bueno.
Si pesas más de lo que los médicos te aconsejan, debes pensar en cambiar tu forma de tratar tu cuerpo. Ahora estamos hablando de mantenernos dentro de lo natural, de lo que Hashem ha creado, y cuidar el huerto que Hashem nos dio para trabajarlo y protegerlo, que es también nuestro cuerpo y el cuerpo de nuestro cónyuge. No sé si la respuesta está de acuerdo con... ¿Te satisface, Caleb? No sé si te gusta o estás de acuerdo. Sí, perfecto, muy bien. Excelente, porque es importante tener en cuenta dentro del contexto de lo que estamos estudiando hoy, de la problemática que existe hoy en día a nivel de parejas por el problema de la laxivia y la concupiscencia. ¿Sí? Entonces, el activar y el proactivar justamente, el activar la concupiscencia y todo eso en las demás personas lleva a esos estados donde hay prácticamente una fase donde alguno de la pareja, bien sea hombre o mujer, tienden a alterar sus cuerpos, ¿sí? A tener dominio propio de sus cuerpos y hacerlo con el objetivo de que haya no tener dominio, no a ejercer dominio sobre sus cuerpos, ¿verdad? Claro, exactamente. Ejercer dominio sobre sí mismos sin tener el consentimiento de la otra persona. ¿Con qué objetivo al final? Con el objetivo de poder activar la concupiscencia en la otra persona o en otras, ¿no? Entonces se llega a un estado de inconsciencia, que se llama, en este estado, y entonces eso genera justamente infidelidad, justamente porque no se está cerca de la pareja. Entonces algo bien importante es aprender a valorar de lo que inclusive David Amelech o el rey David nos enseña sobre esa maravilla, lo que el Eterno nos ha dado, sí, y de que es muy importante, es muy vital este respeto sobre ello. Baruch Hashem, sí, excelente sobre esta parte y tener el cuidado necesario, ¿no? Que haya ese dominio propio, esa templanza, esa virtud de la Ruach HaKodesh, para que no haya alteración en esta fase. Sí, hay muchas parejas ortodoxas que no se ven durante la relación íntima. Lo hacen a oscuras para no activar pensamientos exteriores, de tener una relación más psicológica, más espiritual. Yo no digo que sea perfecto, yo no sé, pero hay que entender que también esa parte existe en el mundo de los judíos, que se aconseja a no verse en esa relación. Cada uno puede luego opinar si está bien o mal, pero bueno, hay que tener eso en cuenta también. Sí, es respetar ese criterio donde ellos manejan las energías desde otra dimensión, porque sin ver ven, y lo otro porque ya es otro nivel de elevación. Sí, hay que verlo desde la perspectiva de la elevación que hay justamente. Elevación espiritual. En esa fase. Correcto. Amén, efectivamente. Esa fase donde ya no es algo morboso, ya no es algo animal, bestial, sino que es un nivel de luz en el alma, en otras dimensiones, y comprenderlos de la perspectiva. Es más nivel de integridad, santidad. ¿Sí? Es a lo cual estamos llamados. Amén. Sí. Baruch Hashem. Es que hay que ver que hay una parte, digamos, animal dentro de nuestro cuerpo que activa lo físico, lo animal, lo bajo de este mundo de los animales. Y hay un nivel espiritual y del alma que son niveles superiores. Y en una relación entre esposo y esposa no debemos fijarnos en lo físico y en lo puramente biológico y animal. Y por eso hay gente que aprovecha esto de no verse para poder llegar a esos niveles espirituales. Sí, Baruch Hashem, por ese nivel. Por otro lado, tenemos el libro de Cantar de los Cantares, que exaltan, y ves, hay ciertos textos del mismo libro donde el esposo es bien consciente del cuerpo de su esposa, y es evidente que ella no lleva ropa. O sea que la relación entre ese esposo y esa esposa, Salomón y la Sulamita, es una relación donde se pueden ver.
Pero, por supuesto, la elevación espiritual tiene que estar por encima de lo físico. Y hay que concentrarse en, como dice también la alabanza a la mujer virtuosa, que vana es la gracia y... Hoy tengo que... Engañosa la hermosura. Muy bien, gracias. Engañosa la hermosura. Sí. Pero la mujer que teme a Hashem será alabada. O sea, Ajá, si nos elevación. fijamos demasiado, no estoy diciendo que no nos fijemos en lo físico, pero si nos fijamos demasiado en lo físico, estamos desviando nuestra relación entre los esposos. Claro. Y el mundo, las personas no espirituales solamente viven para lo material. Luego hay otras personas que quieren ser solamente espirituales, pero yo no estoy de acuerdo de que subamos a alturas y olvidemos este mundo, porque la Torá no fue escrita para estar en el cielo, la Torá fue escrita para vivir en la tierra. Y ahí habla de construir casas, de cultivar tierras, de todo lo práctico, y hacer dinero y vivir de forma física también. Entonces el hombre tiene que estar concentrado en los dos mundos a la vez. Las dos áreas son importantes para el Eterno y una tiene que ver con la otra. Y yo creo que una persona espiritual, una persona realmente espiritual, no es la que huye de este mundo y quiere salir del cuerpo y vivir ahí en las nubes y estar ahí todo el tiempo, sino sabe vivir lo espiritual dentro del mundo y el marco material. Y hacer de este mundo y esta vida material y física una experiencia, elevarlo a un nivel espiritual y servir a Hashem con lo material, dentro de lo material. Y así estoy seguro que ese es el propósito de Hashem para el ser humano. Que Baruch Hashem, ahí está. Saber moverse en esos mundos conscientemente, ¿no? Uh-huh. Baruch Hashem, una maravilla. Baruch Hashem, excelente. Todo arroba amado por ello. Voy a parar porque hay otra clase ¿Vale? detrás de nosotros en unos Vale. minutos. Así que os doy las gracias por hoy a todos. Y os deseo una bendición, una bendita semana. Y esta semana tenemos Rosh Chodesh, un nuevo mes. Que también el mes que va a venir ahora sea de mucha bendición y mucha satisfacción en los lugares celestiales y en el mundo material para todos. Gracias. Amén. Amén. Un abrazo para todos. Shalom. Shalom, Shavuot tov. shalom. Shavuot tov. Shavuot tov. Shalom, toda Shavuot tov.